Hola a todos. Hoy es martes, 28 de octubre de 2025, y nuestro amigo el coronel Larry Wilkerson está de nuevo con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel Wilkerson. It's its stats toward the wealth of Mirami and Nima. No vas a abolir eso. He's at Strowanium School. Exactamente. Coronel Larry, empecemos por lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. Sabemos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a las FDI llevar a cabo bombardeos masivos en la franja de Gaza, tras afirmar falsamente que Hamas había violado el alto el fuego. ¿Cuál es su interpretación de lo que está sucediendo en Gaza? Y antes de pasar a su comentario, aquí está la reacción del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en respuesta a ello. U.S. Secretary of State Marco Rubio, in response to that. Durante el fin de semana, Israel asesinó a un alto cargo militar palestino. ¿No viola eso el alto el fuego, aunque sea un poco, con Israel? Jamás ya es tratado como un grupo separado. ¿Hablas del ataque contra un miembro de la Yihad Islámica Palestina? Sí. Mira, Israel no ha renunciado a su derecho a la autodefensa. Obviamente, el alto el fuego se basa en obligaciones por ambas partes. Por cierto, también nos gustaría que Hamas acelerara la devolución de los cuerpos de los rehenes. Todavía tenemos 13 rehenes, incluidos 2 estadounidenses, pero no han emergido del alto el fuego. Tienen derecho. Hay una amenaza inminente de sol. Y todavía se puede. Lo que literalmente dijo fue el sí, lo tengo. Lo tengo. Lo entiendo. Sé suficiente alemán para captar eso. Esto es lo habitual, lo estándar. Creo que se coordinaron. No lo creo, lo sé. Se coordinaron de antemano sobre cómo iban a hacer esto. Y cuando digo ellos, me refiero a Kushner, Witkoff, Trump, Netanyahu y quizá 1 o 2 más del círculo de Netanyahu. Se coordinaron sobre cómo iban a permitir que Bibi Netanyahu continuara a un ritmo algo más lento. Hambruna, tanques, aviones, lo que fuera necesario para eliminar a Hamas. No había ninguna intención de un alto el fuego. Ninguna en absoluto. Trump solo quería atribuirse el mérito. Es como tantas otras cosas. Mira Ucrania. Todas las declaraciones que hizo y no cumplió una sola. Fíjate en las otras cosas de las que habla todo el tiempo, tanto nacionales como internacionales. Cosas sobre las que hace afirmaciones y nunca da seguimiento, y desde luego nunca logra su propósito de manera significativa. Sea estratégico o improvisado, no logra su propósito. En este caso, sin embargo, creo que es muy diferente. Creo que como en el periodo anterior, el penúltimo periodo de la diplomacia con Irán, cuando violaron todas las reglas del manual y atacaron, eso es lo que planearon aquí. Solo que lo planearon a fuego más lento y con el máximo efecto con los israelíes. Fíjate en cómo los israelíes reverenciaban a Trump. Quiero decir, estaban poniendo fotos de él por encima de Bibi. Todo esto era para ganar terreno para Kushner y la empresa lucrativa que representa. Y eso es todo lo que es, puro dinero. Y para Trump, especialmente en su búsqueda del Premio Nobel de la Paz, ya sabes. Así que aquí tiene otro, ¿qué es esto? ¿La 8ª, la 9ª guerra o algo así? Que supuestamente detuvo. No detiene ninguna. Siguen adelante si eran conflictos significativos cuando él llegó. Ahora, algunos simplemente se los inventa. Así que esto fue un plan muy cuidadosamente pensado. Estoy seguro de que Marco Rubio formaba parte de él. Estoy seguro de que Witkoff y Kushner, en cierta medida, también formaban parte. Pero la parte más importante fue que Trump y Netanyahu acordaron que tendrían un acuerdo de paz, o al menos parecería un acuerdo de paz. A la mañana siguiente, sin duda, habría un alto el fuego, y luego Bibi simplemente lo violaría, como suele hacer, y seguiría haciendo lo que ha estado haciendo. También los está matando de hambre otra vez. Ha cerrado la entrada para los camiones, así que no entra ninguno.
Y los camiones que están allí, según me dicen, tienen enormes dificultades para hacer cualquier cosa, porque ha prohibido que cualquiera que sepa lo que hace, como la UNRWA, pueda ejercer su labor. Así que no es nada nuevo, eso es lo que digo. Nada nuevo en absoluto, salvo las matanzas de Bibi. Y mira lo que está haciendo en Cisjordania. El ritmo de los asesinatos, los homicidios y el despojo en Cisjordania se ha triplicado. ¿Crees que existe algún tipo de comunicación entre Abbas, Mahmoud Abbas, Abu Mazen y Estados Unidos? ¿O simplemente no les importa? Porque no veo ningún afecto, ninguna comunicación entre ambos. No creo que haya ninguna comunicación significativa. Tal vez Mahmoud Abbas consiga que le respondan las llamadas, pero poco más, y no por parte de nadie de alto nivel. En realidad, es una figura insignificante aquí. Una de las mejores cosas que podría hacer sería apartarse y dejar que alguien más joven, más dinámico y realmente interesado en hacer algo decente asumiera la autoridad y todo lo que conlleva. Pero no va a hacerlo. El puesto es demasiado cómodo. Al menos Arafat. Bueno, recuerdo la última vez que Powell se reunió con él. Creo que fue en Ramallah, justo antes de que Arafat falleciera. Arafat siempre tuvo esa cualidad de Mahmoud Abbas de guardarse todo para sí y asegurarse de prosperar, aunque otros de su entorno no lo hicieran. Y mantener siempre a distancia a personas que eran verdaderos ciudadanos ejemplares, que intentaban hacer por los palestinos lo que debía hacerse por ellos, y no dejar que se adelantaran demasiado. El tipo que estaba al frente de la seguridad era una persona así. Powell y yo solíamos hablar de él, Darling, creo, o como se llamara. Pero era una figura importante, una espina en el costado de Arafat y luego de Abbas, porque estaba realmente interesado en la difícil situación de los palestinos, no en llenarse los bolsillos, que es de lo que trata la autoridad, en realidad, de llenar los bolsillos de quienes la integran. Así que, ¿a quién le importa lo que haga Mahmoud Abbas? Es insignificante. El verdadero poder que se opone a Israel aquí es Hamas y sus aliados. Hemos sabido que Hamas ha cancelado la entrega de los cuerpos de los prisioneros israelíes fallecidos, que estaba prevista para hoy, Larry. Han decidido suspenderla. ¿Va eso a cambiar la política? ¿Va a ejercer presión sobre Trump y Netanyahu? Porque estas personas estaban, de algún modo, mira el plan de paz, mira el alto el fuego. Todo gira en torno a liberar a los prisioneros. Bueno, sabes, me parece inconcebible que Trump, Witkoff, Rubio, todos nosotros, los periódicos de Estados Unidos, la radio y la televisión, no todos, pero la mayoría, no veamos el desequilibrio entre los palestinos que son hechos prisioneros y los judíos e israelíes en general que son hechos prisioneros. Ambos son prisioneros. Y una vez que aceptas eso, y aceptas que hay ciertas normas y cierto decoro que se deben emplear al tratar con prisioneros, los israelíes son tan culpables, tan terriblemente culpables, tan indescriptiblemente culpables, tan atrozmente culpables, en la forma en que tratan a quienes llaman prisioneros, sea cual sea el término ahora. Inventamos uno, combatiente ilegal, para la guerra contra el terrorismo, y empezamos una tendencia en ese sentido. Eso ni siquiera se menciona en Ginebra. En ninguna parte de las convenciones de Ginebra encontrarás combatiente ilegal. Lo inventamos nosotros. Pues bien, eso es más o menos lo que han hecho los israelíes, salvo que han rebajado a los palestinos a la categoría de subhumanos. La forma en que los tratan en sus prisiones, la forma en que los tratan en los interrogatorios, la forma en que los tratan en general, es simplemente horrible. Y luego tenemos toda esta conversación sobre cómo trata Hamas a la gente, ya sea que estén muertos por los bombardeos israelíes o por otra razón, y sobre si pueden o no encontrar sus cuerpos entre los escombros que ha creado Israel.
Usamos eso como un pretexto para culpar a Hamas, Netanyahu, por supuesto, para reanudar los combates, cuando en realidad la verdadera carga de culpa y censura recae sobre los israelíes. Así que, hasta que hablemos de los prisioneros, los llamados detenidos, con ferocidad en la voz o con alarma e ira en la voz respecto a Hamas y su trato, debemos examinar detenidamente a Israel, porque es uno de los peores estados, si no el peor, de la faz de la tierra en la forma en que gestiona sus prisiones y trata a sus prisioneros. Esto es lo que dijo Donald Trump sobre Israel. ¿Y cómo ve la posición de Israel en Estados Unidos? Estados Unidos apoya a Israel, pero lo hace menos que antes. Estaba teniendo muchos problemas para conseguir apoyo para Israel, y realmente no lo entiendo, porque crecí en un mundo en el que todo giraba políticamente en torno a ello. Todo giraba en torno a Israel, y el poder era increíble. Una palabra mala sobre Israel, y prácticamente estabas fuera de la política. Hoy una palabra buena sobre Israel y estás fuera de la política. Pero yo sigo aquí. Yaman Yibas remembering Turstreg your oases, Red Step Oben Tasewi. We're leading in the polls by about 50 points. I wish that were true. I wish it were true. Ojalá fuera cierto. Ojalá fuera cierto lo que acaba de decir. Una palabra mala sobre Israel y estás fuera de la política. Una palabra buena sobre Israel y también estás fuera de la política. Ojalá cambiara de forma drástica. Está cambiando. No hay duda de que está cambiando. Eso fue una gran ofuscación, en lo que Trump es absolutamente, maravillosamente brillante. No sé si es intencionado, pero probablemente sea uno de los mejores ofuscadores con los que me he topado en mi vida. Puede tener la verdad en un oído, una mentira en el otro, y de su boca sale una combinación de ambas. Es increíble. Tiene una habilidad innata para hacerlo. Intenta exagerar la situación para mostrar una frase un poco suave, porque todo lo que está ocurriendo es por mí, y nada lo quiere. Espera hasta que realmente ocurra. Todo este tumulto ahí fuera, entre los MAGA, que en gran medida el asesinato de Charlie Kirk ha comenzado con furia. Espera hasta que eso realmente se traslade a las elecciones de mitad de mandato y veamos algo dramático sucediendo en esas elecciones. Algo que toda su redistribución de distritos y toda su criminalidad en la política estatal en la que están implicados no podrá resolver. Entonces llega el punto crítico. ¿Qué harán entonces? Liberarán aún más fuerzas en las ciudades. Provocarán que las ciudades se rebelen en cierto modo y luego declararán en vigor la ley de insurrección y tomarán el control. Aún nos queda un tiempo antes de llegar a ese punto. Y estoy escuchando algunas cosas de personas como el grupo de trabajo electoral y otros que dicen que podría ser algo muy reñido. Y no creo que el Partido Republicano, Johnson y Thune en particular, y otros de esa categoría, haya soñado jamás con la posibilidad de perder su mayoría, no solo en una cámara, sino en ambas. Así que espera a ver lo que esa situación saca de Trump. Es tan... Y por cierto, ¿sabes que Johnson todavía no ha tomado juramento a esa congresista recién elegida? Aún no la ha investido. Esto es inadmisible. Quiero decir, estaban haciendo esto. Sí, y además, nadie en el SASC se ha molestado en pedir al comandante del Comando Sur que suba a dar testimonio, porque las comisiones están controladas por los republicanos y no se atreven a hacerlo. ¿Qué diría él bajo interrogatorio? ¿Qué diría ese almirante bajo interrogatorio? Está obligado por la Constitución a decir la verdad al Congreso, del mismo modo que está obligado a decir la verdad a su comandante en jefe. ¿Qué le diría al Congreso sobre esto? ¿A cuántas personas hemos llegado ya? Casi 50 personas que hemos matado en alta mar sin ningún tipo de debido proceso. Somos un Estado categóricamente fuera de la ley. Estamos actuando completamente al margen de la ley, tanto de nuestra propia legislación interna como del derecho internacional. Somos un Estado fuera de la ley. Smedley Butler,
Dijo que fue un criminal al servicio del capitalismo en 2 continentes. Smedley Butler ni siquiera reconocería lo que estamos haciendo hoy. Smedley Butler wouldn't even recognize what we're doing today. Larry, since you've mentioned the case of Charlie Kirk, I don't know if Larry, ya que mencionaste el caso de Charlie Kirk, no sé si viste el último podcast de Candace Owens. Ella está hablando de eso. Él dijo, Charlie Kirk dijo, podría quedar fuera de juego, sí. I might get wiped out. Yep. And He had a here premonition, apparently. Tuvo una premonición, al parecer, algo así como cuando Martin Luther King tuvo la premonición de que lo iban a disparar. He was gonna be shot. Sí, quiero decir, no lo sé. I mean, I don't know if Kirk had Es increíble ver esos textos. Esto es lo que dijo ella, Larry. Larry. Él sintió que algo grande estaba a punto de suceder y creo que eso era precisamente ese algo grande. También quiero decir, obviamente, que no estoy inventando estos mensajes. Bien, punto de inflexión. En realidad, Mikey McCoy tiene acceso a todos los mensajes de Charlie Kirk. Ellos pueden confirmar que estos son reales. Esto es lo que escribió. Estábamos hablando otra vez sobre Kanye y Charlie me escribió, vas a ser la dama de hierro de América. Tenía una visión política para mí. Yo nunca quise ese tipo de cosas. Lo veo con una claridad tremenda. Aunque puede que yo sea Moisés, puede que no llegue a ver todo esto realizado. Si es así, sé mi David. Yo le dije, tío, aún no te has dado cuenta de tu poder. Eres tan joven, eso es lo que estaba pensando. Él dijo, si te digo la verdadera profecía que siento en el fondo, es realmente triste, pero espero que esté equivocada. Luego continuó, de todos modos, no estoy seguro de si viviré para ver el final de esta revolución. Creo que tú eras la pieza que Dios quiso que conociera, la que terminará la lucha. Desde el principio de Tepusha, he sentido en el fondo que podrían eliminarme en cualquier momento. No puedo explicarlo, pero sueño con ello todo el tiempo, literalmente todo el tiempo. En fin, esa es una conversación urgente para otro momento, Elmo. Yo dije, eso es raro, más una manifestación del miedo que una materialización. Él dijo, no es que realmente me asuste, pero solo te digo lo que sé que es verdad. Larry, it's amazing to the case of Charlie Kirk. Larry, es increíble, el caso de Charlie Kirk. Cada vez que lo miro es alucinante. ¿Sabes? De algún modo, ¿qué ha pasado? Cui bono. ¿Quién va a beneficiarse de eso? ¿Y cómo sabía que iba a ser aniquilado? En lo más profundo, en su corazón, lo sentía. Deep inside, his heart, he felt that. And I don't know whether it was a premonition that came from his. No sé si fue una premonición que vino de él. He intentado aprender un poco sobre él. En algunos aspectos, creo que era una persona completamente despreciable, porque he oído algunas de las cosas que dijo sobre las minorías y los no cristianos. Pero por otro lado, creo que era un pensador muy racional cuando se trataba del poder, especialmente del poder político. En muchos sentidos, fue responsable de que Trump fuera reelegido para un segundo mandato. Aportó el voto que marcó la diferencia para MAGA. ¿Estaba empezando a tener dudas sobre eso? ¿Estaba empezando a tener dudas sobre Israel? Creo que claramente sí. Estaba empezando a tener dudas sobre todo el movimiento que había iniciado y del que se había convertido en una parte integral, si no en su propia esencia. Quizás incluso hasta el punto en que no voy a compararlo ni por un momento con Robert Kennedy o Martin Luther King, pero en cuanto a su premonición de muerte, tal vez sí lo estaba. El Dr. King tuvo una premonición de muerte, y me han dicho personas que conocían muy bien a Kennedy que él también la tuvo. Pero en el caso de Kennedy, tenía a la mafia en su contra de forma contundente. Tenía a la CIA en su contra, de forma contundente. Tenía al ejército en su contra, de forma contundente, igual que su hermano. Así que había una razón para que tuviera una premonición de muerte. En cierta medida, también había una razón para el Dr. King, porque él sabía que cuando cambió su discurso de las relaciones raciales a la guerra de Vietnam, a los pobres en Estados Unidos, a la justicia, a las cosas que realmente estaban mal en América,
Creo que en ese momento esperaba que habría una bala esperándole o alguna mafia de muerte prematura. Or some other means of his death, early death. Because when you take on so much power like that, you Porque cuando asumes tanto poder, tienes que tener una premonición así, creo yo, si eres una persona cuerda. Y con respecto a Israel, creo que aquella reunión que fue también descrita, la que tuvo lugar en los Hamptons, donde algunos de los financiadores lo maltrataron porque no les gustaba que rechazara su dinero y que ya no fuera a seguir sus directrices, probablemente profundizó y aumentó su preocupación al mismo tiempo. Y no creo que nunca lo sepamos. Realmente, no creo que nunca sepamos quién mató a Charlie Kirk. Igual que no sabemos, aunque yo tengo una certeza de alrededor del 90% sobre quién mató a John F. Kennedy. Y hasta ahora, he visto un enfoque mucho más chapucero en la investigación del asesinato de Charlie Kirk que el que vi en la Comisión Warren investigando el de Kennedy. Then I saw with the Warren Commission and investigating Kennedy's. That was very carefully calibrated to tell a lie. Eso fue calibrado con mucho cuidado para mentirle al pueblo estadounidense. Y fue aceptado por en la izquierda, The Nation, ¿me estás tomando el pelo? Y en la derecha, por la gente más conservadora de Estados Unidos en ese momento. Fue aceptado por todo el espectro político. Y creo que Noam Chomsky probablemente lo explicó mejor, aunque no lo dijo directamente. Era algo que la nación no podía soportar. No podían aceptar que un presidente estadounidense en ejercicio, especialmente uno tan popular como John F. Kennedy, fuera asesinado por su propia gente. No podían soportarlo. Así que dejaron que la farsa continuara. Dejaron que la comisión publicara su informe y culpara a Lee Harvey Oswald, quien estoy 100% seguro de que nunca apretó el gatillo contra John Kennedy. Nunca. Y sé mucho sobre rifles. Sé mucho sobre el depósito de libros. Sé mucho sobre esa plaza. Sé mucho sobre la situación. He leído casi todos los libros escritos sobre ello. La historia no nos absolverá, es el mejor. Y sé que Kennedy fue asesinado por su propia gente. Lo que no sé es si hubo alguna complicidad por parte de las organizaciones formales, la CIA, el ejército. Sé que hubo complicidad con la mafia, pero ¿eran esas tres entidades conscientes de lo que cada una hacía al mismo tiempo? Sospecho que, para llevarlo a cabo como lo hicieron, tenían que estarlo. Pero no podíamos soportarlo como nación, pensaron los que estaban al mando. Y así inventaron esta historia. Bueno, ni siquiera veo que se esté inventando una historia que tenga el más mínimo sentido ahora mismo sobre Kirk. Y no espero que la haya. Espero que la entierren de la misma manera que están intentando, desesperadamente, enterrar el asunto Epstein. Y eso sigue, ya sabes, es como presionar un globo lleno de agua. Cada vez que presionan lo de Epstein, ups, ahí está Ehud Barak. Oh, recupéralo. Presiónalo otra vez. Oh, ahí está el príncipe Andrés. Oh, recupéralo. Presiónalo otra vez. Ahí está Bill Clinton. Oh, recupéralo. Todos están implicados. Todos están implicados. No tengo ninguna duda de que todos están implicados. La profundidad de su implicación es lo que me gustaría que se revelara, y luego el castigo. Pero nunca ocurrirá. Nunca ocurrirá. Ya no hacemos que la gente rinda cuentas, especialmente si son realmente ricos o tienen algún tipo de carisma. Y no hacemos que la gente pague por sus errores, punto. Simplemente no lo hacemos, a menos que sean pobres. Y entonces lo hacemos de forma generalizada, con poca justicia. Es algo horrible para mí, a mis 80 años, tener que decir eso sobre mi país, el país al que serví durante 31 años en el ejército y casi 40 años en el gobierno, contando el tiempo en el ejército. Es algo horrible tener que decirlo, pero eso es lo que estoy diciendo. ¿Crees que, en ambos casos, Donald Trump tiene algunos asuntos personales en juego? ¿Es por eso que se está comportando así? ¿O fue convencido por Netanyahu y su administración para no ser tan vocal, para no ir tras el caso y averiguar qué había detrás? Porque el propio Donald Trump dijo que no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein, lo cual no es cierto. Todo el mundo lo sabe.
Pero mi pregunta es, ¿qué tan importante es este caso para Donald Trump? ¿Es tan importante que lo está haciendo por sí mismo o lo está haciendo por otra persona? Well, you can, one thing you can bet your life on, Nima. Una cosa en la que puedes apostar tu vida, Nima, es que si Bill Clinton, que está implicado, y otros demócratas, como Bill Richardson, por ejemplo, fueran los únicos involucrados, Donald Trump estaría encima del asunto como un sabueso tras un conejo. Pero no lo está. Así que lo único que puedo concluir es que este político experto, que normalmente empuja al otro bando hacia su tumba, no lo está haciendo porque él también está implicado. Eso es todo lo que puedo concluir. Parece ser un esfuerzo mutuo, tanto por parte de la dirección del Partido Demócrata como de la dirección del Partido Republicano, encabezada por Donald Trump, para asegurarse de que los archivos de Epstein nunca sean examinados a fondo, investigados o llevados ante la justicia. Eso parece ser el caso, y solo puedo llegar a una conclusión. Todos son culpables. Creo que la persona más culpable de la que he leído no es Bill Clinton. Lo pensé durante un tiempo. Ni el príncipe Andrés. También lo pensé durante un tiempo. Y sí creo que son muy culpables de algo, aunque, más allá de lo que imaginamos en nuestras mentes, dado Epstein y su trayectoria, no lo sé con certeza. Pero el tipo que creo que es el más culpable de todos, por todo lo que he estudiado, es Ehud Barak. Y eso realmente me preocupa, porque vuelvo a Tava Farms, y vuelvo a esas negociaciones que de repente se torcieron. Arafat sentado allí como un ciervo deslumbrado por los faros, sin saber qué le había golpeado cuando ocurrió. Llegaron hasta Barak. Llegaron hasta él y le dijeron, no vas a ir a ninguna parte con esto. Los acuerdos de Oslo están muertos porque tenemos un expediente sobre ti. Y por supuesto, podrían haber hecho lo mismo con Clinton. Nunca lo sabremos. Esa es la fealdad de nuestro gobierno hoy en día y de nuestro sistema penal y judicial, en realidad. Si los políticos no quieren involucrarse en algo que afecta a ambos bandos, simplemente no lo harán. Nunca obtendrás una investigación que realmente revele algo que se parezca a la verdad y, por tanto, haga que la gente rinda cuentas por haber participado en esa verdad, si es un delito. Simplemente no ocurrirá. Y ahora estoy muy preocupado por personas como Ghislaine Maxwell y otros que sabemos con certeza, que son culpables. Quiero decir, ¿cómo se puede no saber que es culpable? Están saliendo impunes porque la gente tiene demasiado miedo de seguir investigando. Vamos a dejar que aquellos que deberían haber sido responsabilizados, seres humanos despreciables, se libren. Larry, el enviado estadounidense para Siria y embajador en Turquía, Tom Barak, ha emitido una especie de advertencia al Líbano. Fue allí y dijo, esta será mi última visita al Líbano. Informaré al presidente, al primer ministro y al presidente del Parlamento de que tienen una última oportunidad. O aprenden la lección y deciden entablar negociaciones directas con Israel bajo los auspicios de Estados Unidos. Smith Hezbollah. Y si no dices, if they don't do that, Lebanon will be left to its fate. And he's talking about they're going to be isolated not only by the... Y dice que van a quedar aislados no solo por la región, sino también por Estados Unidos. Eso permitiría a Israel. Bueno, ya sabes, nadie podría presionar a Israel para que dejara de hacer lo que considere necesario para llevar a cabo el desarme por la fuerza. Si no conociéramos la realidad de Hezbollah y su capacidad para contraatacar a Israel, casi parecería que alguien está... ¿Qué es eso? Está hablando de que Estados Unidos se involucre junto con Israel. Creo que te mencioné que la estrategia del Clean Break, el esfuerzo neoconservador por limpiar el Levante, para asegurarse de que no hubiera nadie en el Levante o en el suroeste de Asia en general, que pudiera oponerse a Estados Unidos con algún tipo de fuerza real, incluía al Líbano.
Siempre he pensado que tarde o temprano Estados Unidos mostraría su rostro allí y que habría una bendición para que Israel terminara el trabajo en el Líbano. Eso me parece una prueba prima facie de que eso está a punto de suceder. Netanyahu no solo será liberado para actuar con toda su fuerza en Gaza, sino también en el Líbano. Otro país en esa mezcla es Siria. ¿Va a ir uno tras otro, por así decirlo? ¿También lo van a dejar actuar allí? Estamos utilizando nuestra negativa y nuestra aparente oposición de Rubio, Vance y Trump a la anexión de Cisjordania como un subterfugio, una máscara para una acción mucho más letal que en realidad queremos que ocurra. Y estos somos nosotros. Recordad mi teoría. No es necesariamente Israel. Quiero decir, creo que bajo Netanyahu, ellos también quieren hacer parte de esto. Simplemente, no estoy seguro de que quieran hacerlo todo. Empiezo a pensar que puede que no quieran ir contra Irán en absoluto. Y hay muchas razones detrás de eso. Pero esto es ellos actuando en nuestro nombre para completar la estrategia de ruptura limpia. Líbano siempre ha estado ahí. Siria siempre ha estado ahí. Irán siempre ha estado ahí. Irak siempre ha estado ahí. 7 países en unos 5 años. Eso es de lo que hablaban. 7 countries in 5 years or so is what they talked about. Why ¿Por qué llegaste a la conclusión de que no van a atacar a Irán? that they're not going to attack Iran? I didn't necessarily mean to imply not attack at all, but I No think quise necesariamente dar a entender que no fueran a atacar en absoluto, pero creo que se lo están pensando 2, 3 y 4 veces. Y hay varias razones para ello. Su inteligencia les ha hecho saber, creo, que podrían ser aniquilados. En parte, no están del todo seguros de que Donald vaya a estar allí, y eso ha cambiado realmente la ecuación. Estoy hablando ahora con un par de personas que han estudiado la situación nuclear israelí mucho más a fondo que yo. Una de ellas está bastante convencida, en contra de la opinión de mucha gente a su alrededor, personas con las que trata habitualmente en trabajos de think tanks y escribiendo para tal o cual revista o lo que sea. writing for this or that journal or whatever. He's holding out. He thinks there's a real possibility. Él se está resistiendo. Cree que existe una posibilidad real de que Israel pueda usar un arma nuclear. Tampoco estoy seguro de discrepar con él. Hemos estado teniendo una discusión entre un pequeño grupo de nosotros. Podría ser que eso, no diré que sea algo bueno, pero que se detenga ahí. Que eso sea lo que ponga fin a la guerra. Que estemos todos equivocados respecto a la escalada en este caso concreto. Y que, si usan un arma nuclear, Irán probablemente, si tiene una, use otra contra ellos. Y ahí se acabe todo. Tendríamos ruinas humeantes, por así decirlo, en ciertas zonas. Desde luego, en Israel habría ruinas humeantes, porque es tan pequeño. Certainly in Israel you have smoking ruins because it's so small. A nuclear weapon going off in Iran, a small yield nuclear weapon going off in Iran. Una arma nuclear que estalle en Irán, una pequeña arma nuclear que estalle en Irán, no va a ser gran cosa en realidad. Odio decirlo, porque según mi creencia en la teoría de la escalada, no se lanza solo una. Se sigue adelante, y al final se causa un daño real, sino un daño existencial a la gente del planeta. Pero puedo entender que tal vez sería un intercambio limitado en el suroeste de Asia, y todo el mundo contendría la respiración, e Israel desaparecería, mientras Irán seguiría ahí. Un arma nuclear de bajo rendimiento en Irán no va a ser gran cosa, no en el sentido de poder explosivo, poder letal y demás. Odio decirlo. Realmente odio decirlo, como alguien que abomina de las armas nucleares. I really hate to say that as a person who abominates nuclear weapons, but a tactical nuclear weapon such Pero un arma nuclear táctica, tal como sería, como una que pudiera lanzarse desde un submarino israelí o algo así, no va a tener el mismo tipo de impacto que la misma arma disparada contra Israel, porque sería devastadora para Israel. Así que no sé hacia dónde vamos con eso, pero sí que me entra un nuevo miedo después de hablar con algunas de estas personas sobre el intercambio de armas nucleares en el Levante. Y creo que eso es algo que, no un freno total, pero sí un bloqueo mental, una cuestión de reflexión, incluso para Netanyahu. Quiero hacer eso. Quiero llegar tan lejos, incluso si estoy en circunstancias existenciales. Recuerdo que Golda Meir dijo que lo haría,
pero creo que eso fue para la prensa. Ya sabes, quería que todo el mundo pensara que lo harían. She wanted everybody to think that they would do it. So when that BBC reporter asked her in Así que 73, cuando esa reportera de la BBC le preguntó en el 73, creo que fue, ¿usaría usted un arma nuclear? Ella respondió que sí, sin siquiera pestañear. Bueno, eso es buena política en realidad, porque se quería que existiera ese elemento disuasorio. ¿La habría usado realmente si se hubiera encontrado en una situación existencial? No lo sé. Creo que hoy estoy más convencido de que Bibi lo haría que de que Golda Meir lo hubiera hecho entonces. Pero no lo sé, no lo sé. Estábamos citando a Martin y Krevel, estábamos citando a Moshe Dayan en esta conversación, donde Moshe Dayan dice algo así como, Israel es un animal. Tienes que darte cuenta de que somos un animal. Atacamos donde sea necesario atacar y matamos donde sea necesario atacar y matar. Y mataremos a cualquiera que venga contra nosotros. Tenedlo por seguro. Mataremos a cualquiera que venga contra nosotros. be assured of that. We will kill anyone who comes after us. I think the new government there in Iran Sí, has- creo que el nuevo gobierno de Irán ha decidido mirar hacia el este. Observo los medios iraníes y el tono ha estado cambiando drásticamente desde que comenzó la guerra entre Irán e Israel. Y esto es lo que hemos escuchado del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, sobre la situación actual entre Irán y Rusia. the current situation between Iran and Russia. By the way, before you play it, Yeah. Por cierto, antes de que lo pongas, ayer escuché, bueno, no sé exactamente cómo decirlo, salvo que Irán le confió a Putin que podrían fabricar una bomba, y Putin no tuvo ninguna objeción. No tengo forma de verificarlo, pero me parece lógico. Si piensas en la situación actual, tiene sentido, especialmente si incluyes a Pakistán y algún movimiento para controlar lo que Putin probablemente considera inevitable. Así que está intentando controlar eso. because I think the Iranians have made a decision to make a bomb. Yeah. Go Here ahead. is Sí, esto es lo que dijeron allí. No solo en Estados Unidos, sino también en Europa, dentro de la Unión Europea, utilizan esto como pretexto para el acoso, para el uso del poder militar contra Irán, algo que condenamos enérgicamente. Estamos codo con hombro con Irán, y así seguirá siendo en el futuro. Agradecemos profundamente todo el apoyo que recibimos de Irán, tanto político como de otro tipo. Es algo importante en este momento tan difícil. Sergei Ryabkov says yeah. And Sí, he's saying y está that diciendo eso creo, con respecto a Venezuela y Colombia también. Sí, y debería estarlo. Debería estarlo. Si hablamos de acoso, creo que al fin y al cabo, tanto Irán como Rusia están preocupados por lo que ocurre en Venezuela, porque ven que lo que está pasando allí podría influir significativamente en todo el conflicto. Significantly influence the whole conflict. And I think Iran has significantly Y creo que Irán tiene, bueno, creo que su inteligencia ha sido bastante buena. Me ha impresionado un poco lo que saben sobre, por ejemplo, Paraguay, Argentina y Chile. Creo que saben que Israel es un socio importante en lo que estamos haciendo en Venezuela, que Machado, por ejemplo, está en contacto con, e incluso diría que probablemente trabajando con el Mossad y otros a su alrededor. Y este tipo, siempre olvido su nombre, creo que lo apunté en algún sitio. Sí, Martin Rodil, un israelí que trabaja con Gary Burnson, el antiguo agente de la CIA, que le está proporcionando a Laura Loomer su información sobre Trinidad y sobre drogas que ni siquiera están remotamente relacionadas con Venezuela, como el fentanilo. Todos están confabulados. That they're all colluding. Israel has enormous interest in the Israel también tiene un enorme interés en los recursos de Venezuela y se unió a la decisión presidencial de 2016 del presidente Trump, que permitió a Pompeo, entonces director de la CIA, iniciar una acción encubierta contra Maduro.
No es que esto sea algo nuevo. Esto lleva ocurriendo desde hace tiempo, solo que ahora ha adquirido una relevancia militar convencional, porque mover un portaaviones y su grupo de combate desde lo que era esencialmente el suroeste de Asia, creo que allí estaba, hasta Venezuela es algo completamente distinto. Ya no estamos hablando de una operación encubierta, ni siquiera estamos hablando de proteger una operación encubierta, que podría decirse que fue el caso con el anterior despliegue militar. Pero este despliegue militar no es solo una muestra de intimidación, es una amenaza muy seria. Y Maduro estaría en su derecho de ir a las Naciones Unidas y, ya sabes, pronunciar un gran discurso sobre el matón del hemisferio occidental, de hecho del mundo. Probablemente no lo hará. No serviría de nada, sería inútil. Pero aún así, estaría perfectamente en su derecho de hacerlo, porque lo que estamos haciendo es sencillamente inconcebible. Si tuviéramos una organización activa y formidable en el Caribe, en el Golfo, en América Latina, una que no estuviera tan amedrentada por Estados Unidos, y he estado en el BI y en lugares así que sé cómo son. Si tuviéramos a alguien con agallas y valor para plantarse, entonces tendríamos una retórica enérgica en marcha, al menos por ahora. ¿Sabes dónde es el único lugar donde oigo una retórica enérgica? En La Habana. Ayer me preguntaron si quería subir a hablar con su embajador, y dije que sí, que no iba a volver a Nueva York por un tiempo, así que si quería venir aquí. Así que ahora creo que están organizando que el embajador venga aquí a charlar. Pero ¿de qué vamos a hablar? Quiero decir, de lo mismo de lo que hemos hablado durante 15 años, salvo por ese interregno bajo el presidente Obama, cuando tuvimos un acercamiento y realmente estábamos avanzando. Ahora hemos vuelto mucho más atrás del punto de partida con Cuba. Esto que está ocurriendo ahora con Melissa también me preocupa mucho, porque probablemente Jamaica va a quedar arrasada. Quiero decir, mira esa marejada, esa lluvia. Están hablando de 53 pulgadas de lluvia en unas 10 horas. ¿Te imaginas eso? Y luego le sumas la marejada y vientos de 195 nudos. Si queda algo de Jamaica, me sorprenderá. Ahí vamos. Esto es lo que dijo María Corina Machado en Fox News. Están preparando todo para ello, y quiero hacer mi pregunta después. Elogiando a Donald Trump hasta las nubes también. Ojalá pudiera darte el premio de la paz. Donald Trump ni siquiera recuerda su nombre. Increíble. Todo el mundo sabe que Maduro es el jefe del mayor cártel de drogas, el Cártel de los Soles, y también el jefe del Tren de Aragua, una red criminal que ha cometido delitos en Estados Unidos, en Canadá y hasta en Argentina y Chile. Todo está dirigido por Maduro. Sí. Es un hombre ocupado, ¿verdad? Muy ocupado. Está operando desde las partes del sur hasta las del norte del hemisferio en ambos océanos. ¿Cómo? Porque cuando vives inmerso en la retórica de Occidente, hablan de que Venezuela es una dictadura. ¿Cómo es posible que ella pueda hablar así en contra del Estado? Y está literalmente pidiendo a fuerzas extranjeras, gobiernos, mercenarios, que vengan y destruyan al gobierno en Venezuela. ¿Cómo es eso posible? Ella también está trabajando con Israel, directamente con Israel. Me recuerda mucho a Juan Guaidó. Ya hemos pasado por esto, porque en su momento presté atención a lo que decía Juan Guaidó cuando estuvo aquí, y presté aún más atención a la gente que lo rodeaba en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, antes de que se corrompiera, y a lo que pensaban de él y decían sobre lo que él decía. Lo mismo de siempre. Quiero decir, encontramos a Juan Guaidó, lo pusimos en la galería del Congreso durante, creo, un discurso del Estado de la Unión, lo reconocimos y todo ese tipo de tonterías.
Mis contactos colombianos me dijeron que contaba con el apoyo de quizá un 4,5 o 5% del pueblo venezolano. Pero era como si tuviera todo el Estado y que era Maduro quien le impedía, ya sabes, cumplir su verdadero propósito en Venezuela. Y ahora pasa lo mismo con ella. Entonces, ¿qué hicimos? Descubrimos que Juan Guaidó no daba la talla, por así decirlo. Y ahora la hemos encontrado a ella, y sí que da la talla. Y ya sabes, si lo que digo es cierto, y estoy bastante, un 70 u 80% seguro de que lo es, vaya movimiento tan reprobable por parte del Comité Nobel. Vi al tipo que daba el anuncio desde el Nobel y pensaba para mis adentros, vale, estás elogiando a un tipo que ya sabes, toda su familia y los Rothschild eran dueños de Bakú y del petróleo que salía de allí, que probablemente era la fuente de petróleo más abundante del mundo en aquel momento. Así que no me entusiasma demasiado quién es tu progenitor o tu fundador, pero hablas de esto como si ella fuera una especie de luz sobre la faz de la tierra, no muy lejos de la Madre Teresa. ¿Por qué haces eso? ¿Te han sobornado? Y tengo que esperar otro año o dos para que le deis a Trump un premio especial de la paz. Perdí toda mi fe en ese comité, especialmente en lo que respecta al premio de la paz. No creía que Obama lo mereciera. Pensé que, si yo hubiera sido el presidente Obama, lo habría rechazado, con delicadeza, sinceramente arrepentido por tener que hacerlo, pero habría dicho algo como, no merezco este premio de la paz. Aún no he hecho nada. Acabo de ser elegido. Pero él lo aceptó, y para mí, en ese momento cayó unos 3 metros en mi estimación. Y ahora Trump codiciándolo, ansiándolo, creando guerras y resolviéndolas para conseguirlo. ¿Hasta qué punto se puede ser repugnante? Mira hasta dónde hemos caído desde Dwight Eisenhower, o incluso Richard Nixon, desde luego desde JFK, y casi cualquier presidente posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta el 11S. Mira hasta dónde hemos caído, y ha sido precipitado, dramático y rápido. Parece, Larry, que Rusia ha decidido enviar al grupo Wagner a Venezuela. Ayer supimos que un avión ruso, el mismo que utiliza el grupo Wagner, ha aterrizado allí. El antiguo jefe de Blackwater, Eric Prince, probablemente ya esté allí. Hay dinero que ganar. Hay dinero que ganar. ¿Cómo es eso, el grupo Wagner? Van a enfrentarse a la CIA, porque parece que la CIA está sobre el terreno en Venezuela para hacer algo. Aunque en su mayoría son fuerzas de operaciones especiales, creo. Porque ¿recuerdas que te conté cómo lo hacen ahora? La CIA recibe la autorización del presidente. La CIA planifica la acción directa, la acción encubierta. La CIA incorpora a la gente en la ejecución del plan. Pero quienes realmente llevan a cabo la acción directa son las fuerzas de operaciones especiales, los equipos SEAL, Delta y otras unidades SOF sofisticadas. Por eso su nave nodriza está ahí abajo. Su nave nodriza es como un crucero, un barco especial diseñado para las SOF. Tiene de todo, es enorme y está flotando por ahí. Ahora mismo está en el fondo, protegida por los buques de guerra, pero desde ahí es desde donde operan las SOF. ¿Y recuerdas aquel libro de Tom Clancy que hicieron película? ¿Qué era Patriot Games o algo así? Donde el director de la CIA fue, creo que a Colombia, y encontró a las fuerzas especiales operando allí e intentó sacarlas. Es una buena película, mejor libro. Pero esto es lo mismo, a gran escala. Esto es mucho más grande que lo que Tom Clancy descubrió respecto a Colombia. Es todo un grupo que podría librar una guerra por sí mismo, como el grupo Wagner o el grupo de Eric Prince. Ni siquiera sé cómo se llaman ahora. Antes era Blackwater, luego pasó a otra cosa y después a otra más. Pero son mercenarios privados. Son ejércitos privados que los multimillonarios pagan. Alguien me preguntó el otro día, ¿no ha pasado eso antes? Y yo dije, ¿qué tal la batalla de Filipos, donde toda la gente en el campo de batalla fue comprada y pagada por los multimillonarios del Imperio Romano? Sí, sí.
Yeah. Yeah. How does the Trump administration, Larry, ¿Cómo ve la administración Trump, Larry, la situación en Venezuela? Parece que al compararla con Panamá en 1989 y con la guerra de Vietnam, se encuentra en algún punto intermedio entre ambos casos. ¿Cómo la ven en términos de la dificultad a la que se van a enfrentar en Venezuela? difficulty they're going to face in Venezuela? More like the Vietnam War because of the size, the terrain. Más parecido a la guerra de Vietnam, por el tamaño, el terreno, la población, y por el hecho de que teníamos un contingente militar muy experimentado y con mucho conocimiento sobre el terreno en Panamá cuando la llevamos a cabo. Así que era una situación muy diferente. Creo que son unos 350 kilómetros cuadrados, no recuerdo exactamente, pero Panamá es un sello de correos comparado con Venezuela. Y la población también es enorme. En Panamá no es muy grande. Pero teniendo eso, Powell incluso dijo en su momento, cuando tuvimos que relevar a Fred Warner, que se oponía a la operación, el comandante de combate en Ciudad de Panamá en ese momento, que lo hicimos allí en lugar de en Florida. En realidad fue en Quarry Heights, en Panamá. No lo haría por Starr. He wouldn't do it for Starr. So we removed him and put Max Thurman in charge, who was. Así que lo destituimos y pusimos a Max Thurman al mando. Mad Max lo llamábamos, quien fue allí y lo hizo. Pero en realidad no habría importado quién estuviera al mando, porque el 18 Cuerpo Aerotransportado desplegó a sus paracaidistas y llegaron otros más. Una situación muy pequeña, muy concentrada. Incluso allí tuvimos que perseguir a Noriega hasta el nuncio y no pudimos sacarlo por la Iglesia Católica. Pusimos una música increíblemente fuerte y horrible, una acústica espantosa, hasta que prácticamente rompimos los tímpanos de todos, y al final conseguimos que el tipo saliera y se entregara. No sería así con Maduro, y no sería así con el ejército en Venezuela, como lo fue con los batallones de la dignidad en Panamá. With the dignity battalions in Panama. And even though that occurred, we still took some casualties. Y aunque eso ocurrió, aún sufrimos algunas bajas. Un pelotón, por ejemplo, se puso en fila y cargó contra una ametralladora de la Fuerza de Defensa de Panamá, avanzando y disparando sus armas. Creo que 5 de los 9 murieron o resultaron heridos casi al instante. Así que era una situación militar totalmente diferente. Un lugar que conoces muy bien, donde tenías tropas familiarizadas con la zona desde hacía mucho tiempo, un lugar pequeño y compacto. Y ya sabes, Noriega, no tenía muchos lugares donde esconderse. Y había una quinta columna dentro de Panamá, porque teníamos algunas personas allí. A fifth column inside Panama, because we did have some people. We could have avoided the whole thing, Nima. Podríamos haber evitado todo el asunto, Nima, si hubiéramos tenido una fuerza de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional más eficaz. Hubo un mayor, creo que era un mayor, que entró y se enfrentó a Noriega con un arma. Entró en su despacho y le dijo, me hago cargo en nombre de los Estados Unidos, y cosas por el estilo. No supimos reconocer que se trataba de un intento genuino de los panameños de deshacerse de él y ayudarnos. Como fallamos, Noriega pudo ocuparse de él. Así que podríamos haber evitado todo el asunto, igual que hicimos en Filipinas, cuando Cory Aquino nos llamó y dijo, tengo una compañía marchando hacia el Palacio Presidencial y van a tomar el control del gobierno. Y probablemente lo habrían hecho. No se necesita un gran número de tropas para tomar el control del gobierno filipino. Y dijimos, de acuerdo, gracias, nos encargaremos de ello. Volamos cargados de bombas, F-4 Phantom, justo sobre la compañía, haciendo varias pasadas a toda velocidad, y ellos regresaron a los barracones. Ella nos llamó y nos dio las gracias. No hubo ni un solo herido, ni una sola persona dañada. Ya sabes, detuvimos el golpe, pero fallamos en el de Panamá. No actuamos con la suficiente rapidez. Podríamos haber evitado por completo la necesidad de causa justa si simplemente hubiéramos tenido unas expectativas un poco diferentes y ayudado a ese tipo en el momento en que necesitaba ayuda. No habría hecho falta mucho más que un pelotón de fusileros para ayudarle. Tal como fue, Noriega consiguió hacerlo retroceder y deshacerse de él.
Terry, Russia has announced a new missile called Terry, Rusia ha anunciado un nuevo misil. Se llama Burevestnik. Burevestnik es un misil de crucero con propulsión nuclear y un alcance prácticamente ilimitado. Puede cambiar de dirección casi al instante. ¿Qué está ocurriendo en el conflicto en Ucrania? En cuanto a este tipo de anuncio por parte de Rusia, ya sabes, ya tuvimos el Burevestnik antes, y ahora se trata de un sistema de propulsión nuclear. Son señales, mensajes que salen de Rusia para informar, o de algún modo, advertir a Occidente. ¿Qué interpretación haces de este mensaje? Si realmente hay un mensaje aquí, ¿cuál sería en tu opinión? If there is some sort of message, what would that be in your opinion? I think the message has been consistent and constant. Creo que el mensaje de Putin ha sido coherente y constante desde el principio. Lo que ocurre es que surgen nuevos acontecimientos por parte de los europeos y de Estados Unidos. Y cuando se producen esos nuevos acontecimientos, Putin transmite el mismo mensaje, pero con una nota al pie sobre el último movimiento europeo o estadounidense, o de ambos. En este caso, creo que todo se generó por el lenguaje utilizado por ambas partes en torno a los Tomahawk, pero también sobre otras cuestiones. Es decir, olvidamos que los alemanes tienen un misil allí y los británicos tienen un misil allí, y todos ellos requieren, más o menos, que haya personal sobre el terreno, o al menos en el aire con ayuda satelital para dirigirlos, especialmente hacia objetivos profundos dentro de Rusia. Así que Putin los ve a todos del mismo modo. Si atacas algo vital dentro de Rusia, en lo más profundo de Rusia, entonces lo vas a pagar. Vas a recibir la respuesta. Y no te voy a decir lo que va a ser, pero estoy demostrando lo que podría ser todo el tiempo. Lo estoy demostrando con el Burevestnik y ahora con este nuevo. La cuestión es, ¿de qué le está hablando su Estado Mayor? Porque creo que Doug McGregor tiene razón en esto. Creo que básicamente le está permitiendo al Estado Mayor actuar con libertad, porque ha sido muy exitoso. Está funcionando como querían que funcionara. Le han informado a fondo. Él entiende lo que quieren hacer, entiende que están logrando hacerlo. Así que ahora están prácticamente por su cuenta, con quizá alguna orientación ocasional por su parte. Lo que complica eso, por supuesto, somos nosotros y los europeos. Simplemente no queremos afrontar la realidad. Y Zelensky, por supuesto, tampoco quiere afrontarla, porque si lo hace, está muerto. Está muerto. Así que no sé hacia dónde vamos a partir de aquí. De verdad que no lo sé. Creo que sé a dónde van los rusos. Van justo hasta el punto en que se apagan las luces. Toman Odessa y se detienen una vez que tienen todo el Donbass, incluidas esas pequeñas porciones que los ucranianos todavía, ya sabes, mantienen. Y eso es todo. Y en ese momento dirán, vale, queremos construir un muro realmente grande como el que tiene Israel y simplemente decir, al diablo con el resto de vosotros, porque no tengo ningún interés en Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia, Noruega, Suecia, Polonia, ni en nadie más. Y luego mi gran preocupación, especialmente con respecto a Polonia, es qué demonios harán, sobre todo con tipos como Sikorsky al mando. No lo sé, ya sabes, porque ellos también codician partes de Ucrania. Y cuando Ucrania sea un caso perdido, y lo será prácticamente, sin siquiera un puerto en el Mar Negro al final de todo esto, quizá dentro de un año o dos, ¿qué hará Polonia si Ucrania es incapaz, totalmente incapaz, de hacer algo al respecto? ¿Y qué hará Europa si Polonia actúa de esa manera? Se desmoronará Europa de repente y se convertirá en un botín para cualquiera. Saldrán los poderosos beneficiados. Ya sabes, ese tipo de cosas. Europa está cortejando un futuro que podría ser desastroso si no tiene cuidado. Necesitan deshacerse del liderazgo que tienen, especialmente Merkel, Starmer y Macron. Tienen que deshacerse de ellos, y los demás deberían seguir su ejemplo con el tiempo. Deben empezar a pensar más en lo que tenían y necesitan restaurar, en lugar de lo que no tenían, y Trump les convenció de que debían tener, como el 5% del PIB en defensa. Eso es una tontería. Es una basura. No hay manera de que puedan mantener un nivel de vida decente en Europa gastando tanto en defensa. Hay muchos incentivos para hacerlo,
porque todos sus contratistas militares trabajan con Lockheed, RTX, Grumman y Boeing, y todos intentan exprimirlo todo lo que pueden. ¿Viste el proyecto Cost of War? Su resumen de los contratistas de defensa y cuánto dinero han ganado en los últimos 22 o 23 años. El único que perdió dinero fue Boeing, y eso fue en su sector civil por los problemas de las aerolíneas. Ganaron dinero en su sector militar. Y cuando miras los beneficios, año tras año tras año, entiendes por qué estamos en guerra todo el tiempo. Dios mío, es muy buen negocio. Good Lord, it's very good for business. Seems that they're planning, Larry, at least for Parece que están planeando, Larry, al menos 2 o 3 años más, de seguir luchando contra Rusia, de mantener el conflicto en marcha. Donald Trump no parece, bueno, no sé si tú lo ves igual, pero a él no le importa mientras reciba el dinero de la OTAN, de los países europeos. Si van a subirlo del 2% al 5% al 5%, eso le parece increíble. Solo dádmelo y seguid adelante. No le importa lo que esté ocurriendo realmente. Estáis enviando las armas a Ucrania, porque Lo diré ahora mismo. Es imposible que lleguen al 5%, ninguno de ellos. Y si lo hacen, se arruinarán o mentirán al respecto. Quiero decir, no pueden hacerlo. Simplemente no pueden. Nosotros no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. La gente usa el PIB y el porcentaje del PIB como una medida de lo bien que te va con tu seguridad. Es absurdo. Es absolutamente absurdo. Si tienes un PIB, pongamos algunas cifras. Tienes un PIB de $2 billones, ¿de acuerdo? Supongamos que son 2 billones. Y estás gastando el 3% de eso en defensa. Y te va bien, ¿vale? Y luego tu PIB es de 22 billones, no es pues, y sigues gastando el 100%. Estás en su encima Mambergward. Entonces, ¿te acuerdas? Es una medida absurda, pero les encanta. Al artista de la defensa les encanta. sí, es un poco falso, pero les da mucha ventaja. Sí, debe de ser maravilloso asistir a las juntas de accionistas, recomprar tus propias acciones, inflar su precio y hacer todas esas otras cosas que hace ahora el mundo corporativo estadounidense. Solo hay que mirar nuestro mercado bursátil. Ayer hubo un gran artículo, quizá lo viste, creo que fue en la edición en línea del New York Times, el artículo principal. ¿Será la burbuja de la IA, si es que es una burbuja, parecida a las anteriores? La burbuja de las .com, por ejemplo, cosas así. Y luego mostraban los datos sobre la rapidez con que este mercado se ha inflado en torno a la IA. Bueno, mi suposición sería que, si tuviera que apostar, sí vamos a crear una burbuja y va a estallar. Me parece inevitable. Hay quienes sostienen que la IA es tan revolucionaria, tan transformadora y tan aplicable a una amplia gama de actividades económicas que esta vez será diferente. Pero ya he oído esos argumentos antes. Pero las personas que trabajan para Amazon van a hacerlo, porque parece que quieren despedir a muchas de las que están trabajando allí. Sí, ¿qué van a hacer con respecto a los empleos para esta gente? Estoy convencido de que hay multimillonarios detrás de Donald Trump y también detrás de otros. Multimillonarios que se sientan alrededor de una mesa y calculan cuántos seres humanos necesitan eliminar. Por eso temo ese incentivo particular para una guerra nuclear, porque es la forma más rápida de hacerlo. Tenemos un problema real en este país ahora mismo, con las vacunas también. Esta mañana estaba leyendo sobre Texas y otros lugares donde han dejado de vacunar a los niños contra el sarampión, donde una parte significativa de la población del estado, ahora, por culpa de Kennedy, de médicos y otros que se han unido a él, y por su aversión, y es una aversión genuina, incluso odio, hacia las grandes farmacéuticas que han exprimido estas vacunas. Está claro que los han exprimido por dinero y beneficio. Esas cosas se están combinando para convertirnos ahora en un país muy peligroso en lo que respecta a nuestros hijos.
porque todo está hecho un lío y la gente no está recibiendo las vacunas que debería, como el sarampión en Texas, donde ya han muerto 2 o 3 niños, la polio, cosas así. Están desechándolo todo, tirando al bebé con el agua del baño, ¿sabes? Quiero decir, estamos haciendo un desastre con esto ahora. Donald Trump ha intentado todo para que India y China no compren petróleo ruso, y ahora están yendo tras Turquía, Hungría y Eslovaquia. Esto es lo que dijo el embajador de Estados Unidos ante la OTAN en Fox News. U.S. ambassador to NATO said on Fox News. Nuestra expectativa es que países como Hungría, Turquía y Eslovaquia, que siguen comprando petróleo y gas rusos, elaboren un plan y lo ejecuten para independizarse del petróleo y el gas rusos. Hungría, a diferencia de muchos de sus vecinos, no ha hecho ningún plan ni ha tomado medidas concretas. Así que vamos a seguir trabajando con ellos y con sus vecinos como Croacia y otros países que puedan ayudarles a lograr esa independencia. Es evidente que ese oleoducto probablemente se cerrará en los próximos años. Hay mucha planificación que nuestros amigos en Hungría deberían hacer y vamos a ayudarles, como buen aliado, a elaborar esos planes y llevarlos a cabo para dejar de depender del petróleo y el gas rusos. Tienes que pensar que están hablando de un plan de guerra a 10 años. Por eso hablan de esta manera. Porque al fin y al cabo, ¿cómo puedes imaginar que Hungría de repente elaboraría un plan para cambiar el futuro del país por nada? No tienen nada que ver con Ucrania. No les importa lo que está ocurriendo. Solo quieren obtener su energía de Rusia. No hemos tenido un embajador ante la OTAN, me entristece decirlo, en casi 20 años que valiera para nada, y Whitaker no es una excepción. Así que no doy mucha credibilidad a sus declaraciones, salvo que probablemente esté hablando a partir de un guión que le haya dado Scott Bessent, o ya sabes, alguien más en la OTAN, como Mark Rutte, o quizá incluso el propio Donald. Y escucha lo que está diciendo. Está diciendo que probablemente la mayor potencia de todas las potencias del mercado petrolero del planeta, en última instancia Rusia, tiene prohibido vender ese producto, un producto que necesita todo el mundo. Hasta que dejemos de depender de él, lo necesitamos. Todo el mundo lo necesita. Y vamos a volar el oleoducto otra vez. Eso es lo que estaba insinuando. Si llega el caso, volaremos también tu oleoducto. Hablas de querer ir a una guerra mundial. Venga, adelante, venga. Estoy seguro de que Putin también está pensando en esa posibilidad por comentarios como los de Whitaker. Es absurdo. Hablas con la gente del petróleo y simplemente se encogen de hombros, como diciendo, esto es una materia prima. No es como los huevos, el bacon o el pollo. Es una materia prima que todo el mundo necesita de una forma u otra. Y ni siquiera estamos mencionando los fertilizantes y todos los demás productos petroquímicos que se derivan de ella. Y vas a regularlo de la manera en que estás hablando de regularlo, cuando uno de los países que produce una buena parte de ello está en tu lista negra. Venga ya. Todo esto es política. Todo esto es política. Y es una política horrible, porque provoca guerras. Sí, muchísimas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Es un gran placer. Un placer estar con mi querido amigo de Brasil. ¿Cómo se dice querido amigo en portugués? Tignower, Kizewank. Amigo querido. Querido significa dear. Querido. Significa dear. Dear, okay. Well, it's sort of the same in Spanish. Querido. Vale, es más o menos lo mismo en español. Quiero decir, ¿cómo sería? Sí, no se me ocurre cómo decirlo en francés. Lo he perdido. Ya no tengo buena cabeza para los idiomas. Estaba intentando recordar una frase en francés. Estoy leyendo este libro de Alan First por 19ª vez, más o menos, y llegamos a una posada que está junto al río, a las afueras de París. Y es Le Relais, Le Relais, Le Relais. Y pienso,
Le Relais, ¿qué significa eso? Así que lo busco en Google. Ya sabes, inn, la posada, el hotel. Vale, eso fue fácil. ¿Has leído alguna vez a Alan First? No. Es un escritor extraordinario. Es mejor que la mayoría de los historiadores sobre los años de la guerra, más o menos de 1935 a 1945. Varios libros, probablemente unos 20, Night Soldiers, cosas así. El mejor libro que he leído sobre la NKVD, sobre la inteligencia rusa. Él lo rastrea desde que Stalin era georgiano y miembro de la Checa del Zar, construyendo esta increíble enciclopedia de todos en los países satélite y en la propia Rusia, y luego convirtiéndose en Stalin y teniendo ese conocimiento. Por eso era tan condenadamente poderoso, porque conocía a todo el mundo desde sus días en la Checa del Zar. Sabía dónde estaban enterrados todos los esqueletos, sabía a quién matar y cuándo. Sabía cuándo organizar pogromos contra los judíos, que tanto le habían ayudado a llegar al poder y que luego dirigieron gran parte del gobierno soviético. Y luego los mató a todos. Quiero decir, es un libro increíble, de ese grosor. Pero es mejor historiador que la mayoría de los historiadores de verdad. Sus fuentes son impecables. Color Dime Day. Esa se llama Soldados de la Noche. Trata, creo, de un ucraniano que es reclutado y acaba involucrándose. Y una vez que estás en la NKVD, una vez que estás en el servicio de inteligencia ruso, no te atreves a marcharte. Y él lo intenta. Y ese es, en cierto modo, el destino del libro, mientras intenta escapar de las garras de quienes lo convirtieron en lo que es. Porque finalmente se da cuenta de que no está bien lo que está haciendo para toda Europa del Este. Quiero decir, lo utilizan por toda Europa del Este porque habla varios idiomas y es de Ucrania. Así que lo están utilizando para, ya sabes, reunir a toda esa gente y hacer que los maten la mitad de las veces. Va a buscar a una gente que sospechan, ya sabes, y la técnica de Stalin era: de acuerdo, tráelo, llévalo de vuelta a Moscú y mátalo. Dile que vuelve para recibir un premio, un galardón o algo por el estilo. Lo llevaremos de nuevo a la Lubyanka, lo torturaremos hasta que esté casi muerto y luego lo mataremos. O haremos un juicio espectáculo o lo que sea. Brutal. Quiero decir, Stalin fue una de las personas más brutales que uno puede imaginar, pero así mantenía el poder. Mata a tus enemigos. No tengas de hacerlo. Do not be afraid to do so. Déjame mostrar el libro, porque todo el mundo está preguntando en los comentarios cuál era el nombre del libro y todo eso. Stays Nocturne. Alan First. Sí, Soldados de. Quiero mencionar esta escena de aquí. But he's written a number of books and they're all. Pero ha escrito varios libros y todos son simplemente magníficos. ¿Sabes quién me los recomendó? Yo estaba en el Departamento de Estado y uno de los tipos que más tarde entró en mi oficina, ahí lo tienes, sí, ese es el libro, entró en mi oficina y dijo, Tom Fingar, se llamaba, y más tarde sería subdirector de Inteligencia Nacional con John Negroponte, el primer DNI. Y Tom dijo, si no has leído a Alan First, no conoces la Segunda Guerra Mundial. You haven't read Alan First, you do not know World War II. Sí, sí. And he's got Hungarian Y tiene condes húngaros allí, que son unos genios de la inteligencia. Un día, este húngaro está observando a la resistencia comunista francesa, que es absolutamente intrépida, por eso los británicos intervinieron y los armaron porque actuaban. Mataban alemanes, y por supuesto los mataban a ellos también. Pero eran gente sin miedo. Iban a por la Gestapo, iban a por la Wehrmacht, los mataban en las calles y luego los mataban a ellos, ya sabes. Pero eran personas valientes, y este conde está ahí sentado, este húngaro, realmente inteligente, y hace labores de inteligencia para todo el mundo, y te juega su propio juego. Y él está sentado allí, mirando a esos tipos en una reunión, y se dice a sí mismo, sabes, es realmente bueno que con gente así no puedas simplemente contar hasta 10 y luego decir ahora. Y lo que quiere decir es, ya sabes, suicidarse.
contar hasta 10 y volarte los sesos porque vas a morir. Vas a salir a la calle mañana y te van a matar. Pero ellos siguen luchando. Siguen luchando. Los comunistas fueron los mejores combatientes de la resistencia en Vichy y también en la Francia ocupada. Tanto que los británicos, que odiaban a los comunistas, los armaron, pero se aseguraron de tener listas detalladas con todos sus nombres para que después de la guerra pudieran unirse a Charles de Gaulle y deshacerse de ellos. Y First escribe sobre esto. Quiero decir, ya sabes, es la realidad justo delante de ti todo el tiempo. Increíble. Sí, de todos modos, te estoy haciendo perder el tiempo. No, en absolutaste eso, yo en el público. Sí. Muchas gracias, Larry. Thank you so much, Larry. Larry's talk. Un gran placer. Nos vemos el viernes. No man si absintec. Tu hermosa camisa puesta. Sí voy a tomar nota. Camisa aloha. Genial. Sídate. Adiós, Larry.